a dar unos minutitos, vamos a comenzar en unos pocos minutitos para dar oportunidad de que lleguen algunas más personas. Muchas gracias. Buenos días. Buenas Hola, tardes a todos. días y tardes, depende de dónde ande uno. Hola, Sus. Hola. Bueno, pues creo que es hora de comenzar con nuestro evento. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de cierre con broche de oro de nuestra 10ª edición del Seminario Internacional Cultura, Memoria y Tradición en América Latina, que organizamos las integrantes del cuerpo académico 281 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aquí están mis colegas, Ana Cristina Ramírez Barreto, Sutsuki Heredia. Y bueno, pues es un placer enorme recibir hoy al doctor Alejandro Madrid, quien es un destacadísimo investigador de la música, de la musicología y de la etnomusicología, y reconocido a nivel internacional. Tenemos verdaderamente el honor, la dicha y el placer de tenerlo aquí con nosotros. Es un privilegio. Alejandro, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y hoy nos va a hablar de su conferencia, se titula Lo inaudito en los procesos de patrimonialización, objetivación y representación de la Fonoteca Nacional de México. Y para que nos demos una idea, aquellas personas que no estén tan familiarizadas con su trabajo, ¿quién es el doctor Alejandro? Él es el profesor Walter Naumburg y director de la Escuela de Música de la Universidad de Harvard. El doctor Madrid, como se lee en la página oficial de dicha universidad, es un teórico cultural del sonido y la música que trabaja en estudios latinoamericanos
y Latinx. Sus libros y numerosos artículos lo han consolidado como uno de los musicólogos más importantes de su generación y como uno de los principales especialistas en estudios de música iberoamericana. Su trabajo aborda músicas populares, folclóricas y de arte desde perspectivas multimetodológicas, por lo cual su trabajo y su impacto ha sido descrito como un modelo para futuros estudios que busquen cruzar fronteras entre la musicología y la etnomusicología, y como una investigación que interviene en una serie de conversaciones críticas importantes. Ha recibido todos los premios que podría recibir en sus áreas, pero entre los más destacados menciono el Humboldt Research Award, una beca Guggenheim, la medalla Dent de la International Musicological Society y la Royal Musical Association por sus contribuciones sobresalientes a la musicología, así como una gran cantidad de reconocimientos en diversos países del mundo. El profesor Madrid es editor de la serie Currents in Latin America and Iberian Music de la Oxford University Press y es invitado con frecuencia como comentarista experto en medios nacionales e internacionales. Recientemente actuó como asesor musical del reconocido cineasta Peter Greenaway en su película Einstein en Guanajuato. Y tiene una gran cantidad de publicaciones. Su libro más reciente, publicado este año, es The Archive and the Aural City, Sound, Knowledge and the Politics of Listening. Entre muchos más, tiene un trabajo sobre Tania León, Julián Carrillo, sobre el danzón, la música en México, Nortec Rifa, sobre música y baile electrónico de Tijuana al mundo, los sonidos de la nación moderna. Estos son libros de autoría única y ha editado volúmenes, publica constantemente en revistas muy prestigiadas, y el doctor Madrid actualmente prepara un libro sobre el influyente álbum de Nueva Trova, Días y Flores, de Silvio Rodríguez. También trabaja en colaboración con el Momenta Quartet en un proyecto de grabación de 5 discos con la obra completa para cuarteto de cuerdas del mexicano Julián Carrillo, entre otros muchos proyectos. Así que muy bienvenido, doctor Madrid, a nuestro seminario. Tenemos la fortuna también de que este seminario se transmite en Facebook y queda grabado en la página de nuestro seminario en YouTube para que todas las personas interesadas, que seguramente serán muchas, puedan verlo posteriormente. Así que, pues, muy bienvenido, Alejandro, y tienes la palabra. Gracias, Lorena. ¿Sí me escuchan bien? Sí, espero que se escuche bien. Perfecto. Primero que nada, agradecer a la profesora Ojeda Dávila la invitación para estar en este seminario. Siempre es muy grato para mí tener la oportunidad de compartir mi trabajo con los colegas en México y no es algo que suceda muy frecuentemente, entonces le agradezco la invitación y esta oportunidad, y a todos ustedes muchas gracias por estar aquí. Bueno, les digo un poquito sobre este trabajo que voy a presentar. Es parte de un capítulo del libro más reciente que publiqué, que mencionó la doctora Ojeda Dávila, que es titulado The Archive and the Oral City, que es un libro sobre archivos sonoros y sobre la creación, circulación de conocimiento en las humanidades y en las ciencias sociales a partir del giro sónico, de lo que se ha llamado el giro sónico en estos campos. Y la pregunta central de este proyecto es, siendo que los archivos están diseñados y estructurados de una manera que permitan sacar de estos archivos cierto tipo de información, información que está de alguna manera también, digamos que reforzando y reproduciendo una cierta ideología. La pregunta central del libro es cómo hacer que estos archivos nos puedan dar otro tipo de conocimiento, cómo escuchar los silencios en el archivo, cómo dilucidar que hay silencios en el archivo
y tratar de escuchar más allá de lo que el archivo nos quiere decir. Entonces, digamos que esa es la pregunta central del libro, y esta presentación que les voy a hacer ahora es sobre la Fonoteca Nacional y sobre algunos proyectos de la Fonoteca en relación a estas preguntas que les comentaba. Y bueno, entonces voy a empezar. Tal vez podemos pasar a la siguiente lámina. Gracias. El 21 de marzo del 2013 acudí a una visita guiada de la Fonoteca Nacional de México en compañía de los estudiantes de mi seminario sobre Sound Studies en la entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM, que fue invitado a dar este seminario ese año. Fue la primera ocasión en que se ofreció un seminario sobre lo que ahora se conoce como Sound Studies en México. Había escuchado ya mucho sobre este relativamente nuevo proyecto gubernamental, la Fonoteca Nacional, y quería aprovechar mi estancia en México para visitar el archivo y aprender más acerca de sus objetivos y el tipo de proyectos que desarrollan. La guía nos informó sobre la serie de conferencias y conciertos semanales, así como las exposiciones temporales de arte sonoro, las ideas que los llevaron a la creación de programas de fin de semana como las caminatas sonoras y las rodadas sonoras, y la trayectoria de las series de paisajes sonoros, así como su distribución gratuita en forma de discos compactos que se hizo a partir de esta iniciativa. La guía también nos explicó cómo se consolidó el archivo a partir primero de numerosas adquisiciones y donaciones no solicitadas, y cómo fue creciendo exponencialmente desde la fundación de la Fonoteca en el 2008, lo cual llevó también a la dificultad para los trabajadores de la institución de poder no solo mantener el ritmo de la clasificación y catalogación de los materiales, sino también su simple almacenamiento y circulación. La guía también nos mencionó que muchos de estos materiales no solicitados eran colecciones personales de grabaciones de audio y video caseras que documentan actividades cotidianas, domésticas o semidomésticas, que pueden tener un valor muy grande, sentimental para sus dueños, pero para los cuales la Fonoteca no tenía ningún uso. Esa ausencia predeterminada en el acervo archivístico se convierte en lo que yo he llamado lo inaudito, el excedente que sus sonidos amplifican en el vacío de los silencios que lo anuncian. La siguiente transparencia, por favor. Podría considerarse a la Fonoteca como un proyecto cultural y político. Como proyecto cultural, la Fonoteca parece ser una respuesta a un fenómeno que Ana María Ochoa Gautier describe como, cito, una esfera pública cada vez más mediada por lo auditivo, que ha surgido debido a las transformaciones tecnológicas, económicas y estructurales de los modos de circulación del sonido en las últimas 2 décadas. En México, fin de cita, en México esto apunta hacia un nuevo modelo epistemológico en el que el acceso a la tecnología y a la información ha permitido la transmutación de profesionales como diseñadores gráficos, licenciados en comunicación, filósofos y curadores de arte, de ser consumidores pasivos a productores y participantes activos en una serie de iniciativas y escenas alternativas respecto al sonido y a la música. Como proyecto político, por otro lado, la Fonoteca es una respuesta al reconocimiento por parte del gobierno federal mexicano de la importancia del patrimonio sonoro y de la necesidad de crear una institución que, para salvaguardar dicho legado dentro del programa cultural de su Plan Nacional de Desarrollo del sexenio 2001-2006. Sin embargo, estas nobles razones patrimoniales también se entrecruzan con preocupaciones económicas más mundanas, especialmente la creciente conciencia gubernamental sobre el potencial de la cultura para diversificar la industria turística de México, la cual también fue reconocida como un factor clave en el desarrollo económico del país en el Programa Nacional de Turismo de ese mismo sexenio. Como se hará evidente en las siguientes secciones de este trabajo, varios de los programas y proyectos institucionales de la Fonoteca nacen de esta concatenación entre patrimonio y turismo.
Siguiente transparencia, por favor. El plan para fundar la Fonoteca Nacional inició en el año 2001 como resultado de que el gobierno federal reconoció la importancia del patrimonio sonoro y la necesidad de crear una institución de ese tipo en ese Plan Nacional de Cultura de ese sexenio. En el 2001, Lidia Camacho, en ese momento directora de Radio Educación, presentó al CONACULTA una propuesta para la creación de un archivo sonoro nacional. Uno de los argumentos más fuertes en favor de su fundación fue el que la memoria sonora del país se encontraba en riesgo de desaparecer debido a la fragilidad de los formatos en que esas grabaciones históricas fueron hechas. Así como como Perla Olivia Rodríguez afirma, ella es una estudiosa de la Fonoteca y fue también trabajadora de la Fonoteca, afirma que la Fonoteca fue conceptualizada desde un principio como, cito, el depósito de los sonidos de la nación, fin de cita. Tuvieron que pasar 7 años para que el proyecto llegara a buen puerto. La Fonoteca Nacional fue finalmente inaugurada el 10 de diciembre del 2008 bajo la dirección de Lidia Camacho. Esta conceptualización de la Fonoteca deja claro el carácter patrimonial del proyecto. Desde un principio su misión no era solo salvaguardar, sino también definir y moldear la propiedad sonora de la nación. Por lo tanto, reunir objetos sonoros para el archivo de la Fonoteca fue uno de los primeros desafíos de la institución. Un comité curatorial formado por músicos, investigadores, especialistas en la preservación de archivos sonoros y otros intelectuales evaluó y recomendó la adquisición de una serie de colecciones mediante su compra, préstamo temporal, ofreciendo espacio para su custodia, estableciendo programas de intercambio con instituciones nacionales e internacionales o aceptando donaciones de entidades públicas o privadas y de individuos también. Para el año 2019, 8 de las colecciones principales de la Fonoteca habían sido incluidas en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO. Sin embargo, más de 2/3 del total de los fondos del archivo permanecían sin catalogar, lo que habla de las limitaciones de la institución al intentar manejar la enorme cantidad de materiales que logró acumular en tan poco tiempo. Siguiente imagen, por favor. Una de las principales diferencias entre la Fonoteca Nacional y otras instituciones similares en México y América Latina es el hecho de que una tarea central de esta es lo que Olivia Rodríguez llama, cito, darle vida al archivo sonoro, fin de cita, por medio de generar una cultura de conciencia sonora y de reciclado artístico sonoro. Rodríguez explica que el objetivo de la Fonoteca, cito de nuevo, no es solo preservar parte de nuestra identidad, sino también utilizar los sonidos en el campo educativo, cultural y científico. Fin de cita. Los proyectos más salientes de la Fonoteca son el Mapa Sonoro de México y la serie de paisajes sonoros de diferentes estados de la República. México suena así, que es como se llama el proyecto de Mapa Sonoro, es una iniciativa participatoria por Internet que se desarrolló en conjunción con Google. Siguiente transparencia, por favor. Iniciado en el 2010, el objetivo de este proyecto fue generar interés a lo largo del país para que la gente subiera los sonidos que ellos identificaban como parte de su entorno cercano, en un intento por mapear la geografía sonora de México como una invitación para escuchar a lo que suena México y desarrollar una comunidad de oyentes interesados en la captura de las sonoridades del país para el deleite y aprecio de todos sus visitantes. Esta cita es de la misión de la página web de la Fonoteca. Para finales del 2014, 380 archivos de sonido se habían subido al mapa. Siguiente transparencia, por favor. Una gran mayoría de ellos correspondía a sonidos de áreas urbanas, con cerca de 224 ejemplos, más de la mitad siendo sonidos de la Ciudad de México. La mayoría de estos archivos urbanos fueron subidos por usuarios privados.
En tanto, la mayoría de los archivos de zonas rurales o grabaciones hechas en comunidades indígenas, tanto de música como de habla, de lenguaje, fueron subidas por personal de la fonoteca. Sería un error, sin embargo, descartar el campo mexicano como poco sofisticado tecnológicamente y asumir que una supuesta falta de acceso a hábitos de Internet entre las personas de estas áreas podría haberles impedido participar en el proyecto de la fonoteca. Como sabemos muy bien, especialmente en Michoacán, ustedes saben, lo tienen muy presente, el creciente acceso a la tecnología y a las formas modernas de comunicación es fundamental en la vida de las personas en la provincia mexicana, especialmente en el contexto de migración a los Estados Unidos, que ha caracterizado estas áreas por décadas. El uso de estas tecnologías permite una conectividad emocional y económica entre quienes se quedan y quienes se van. Así, la abundancia de sonidos urbanos es indicativo de que la élite que controla México Suena Así, como proyecto de representación, es una élite urbana. Además, como argumenta Natalia Vileto Bueno, la presencia dominante de sonidos de barrio de clase media alta de la Ciudad de México, como Coyoacán, que es donde se encuentra la fonoteca, en detrimento de distritos de clase baja, señala un, cito, reconocimiento deficiente de la existencia de estos entornos sonoros y, por tanto, de las personas que los habitan y los hacen posibles, fin de cita. Esta tendencia a la preeminencia de las zonas urbanas, en especial de la Ciudad de México, adquiere mayor relevancia cuando se analiza en relación a la trayectoria del proyecto de paisajes sonoros de la fonoteca. En noviembre del 2010, la fonoteca lanzó una serie de paisajes sonoros con la presentación de 2 discos compactos. Paisaje sonoro de San Luis Potosí, del 2009, y Paisaje sonoro de Veracruz, del 2010. Siguiente transparencia, por favor. El proyecto de Paisaje sonoro fue una continuación. Siguiente transparencia, por favor. Gracias. El proyecto de Paisaje sonoro fue una continuación de un esfuerzo que Camacho había comenzado en Radio Educación. En aquella ocasión se había encomendado al legendario músico de etnofusión y artista sonoro mexicano Jorge Reyes y al ingeniero de sonido alemán Peter Abar la realización de una serie de piezas en base a la grabación de sonidos emblemáticos de los estados de Michoacán y Chiapas, así como de la Ciudad de México. Cuando Camacho se mudó de Radio Educación a la Fonoteca Nacional, el proyecto migró con ella. Y en su nueva casa, Camacho incorporó a Tito Rivas, primero como asistente y después de la muerte de Reyes en el 2009 como encargado del proyecto. Estos paisajes sonoros que están aquí, que ustedes pueden ver, fueron ya hechos en la Fonoteca Nacional. De acuerdo con Rivas, los 5 primeros paisajes sonoros de la serie fueron hechos desde una perspectiva artística y no archivística. Rivas afirma que, y cito, originalmente no hubo un intento por desarrollar un proyecto de paisajes sonoros. Se trataba de hacer piezas artísticas basadas en grabaciones de campo. Fin de cita. Una vez que el proyecto pasó a ser manejado por la fonoteca y Rivas se sumó al equipo de grabación, de producción, la grabación de sonidos para la conformación del archivo sonoro de la fonoteca se volvió una prioridad. Siguiente transparencia, por favor. Las personalidades de Reyes y de Rivas fueron fundamentales en el definir el acercamiento al campo y a la grabación de cada paisaje sonoro. Siendo una persona más intuitiva, el acercamiento de Reyes se caracterizaba más por la continua improvisación. De acuerdo con Rivas, y cito, la forma en que se hacía con Jorge era más libre. Era como, vamos a ver qué encontramos. Cuando lleguemos allá preguntamos a la gente y a ver a dónde nos lleva. Era un poco más azaroso y circunstancial. No había un plan predeterminado era más como una aventura. Fin de cita. Cuando Rivas se hizo cargo de la coordinación del proyecto, se empezó a dedicar más tiempo a la planeación y preproducción con el fin de poder utilizar de manera más eficiente el poco tiempo que, debido a recortes presupuestales, el equipo podía pasar en el campo. Rivas comenzó a enfatizar que uno de los objetivos de estos viajes de campo era obtener sonidos para el archivo de la fonoteca.
y no solamente encontrar sonidos para la creación de paisajes artísticos sonoros. Así, era necesario saber exactamente el tipo de sonidos que se querían encontrar para asegurarse de estar en el lugar preciso, en el momento justo, para poder grabarlos. El trabajo de preproducción hizo que el proyecto fuera más eficiente, pero al mismo tiempo generó algunos imprevistos. De acuerdo con Rivas, investigar sobre lo que se debía grabar era difícil porque cuando se busca en las guías de viaje, cito, te tienes que imaginar lo que no dicen y en base a lo que sí dicen, más o menos decidir si puede ser útil desde un punto de vista sonoro, fin de cita. Para poder imaginarse mejor los sonidos de lugares específicos, el equipo de producción debía confiar en el conocimiento de la gente local. Sin embargo, la brecha epistemológica entre investigador y gente común devino en un problema, pues como Rivas señala, cito, cuando le preguntas a alguien de un pueblo, suelen responder, ¿qué quiere decir con qué es lo que oímos aquí? ¿Qué quiere decir con dónde hay algo bueno que escuchar? Al final es un asunto de concientizarlos porque no es algo que esté en su discurso. Implica explicarles qué es un paisaje sonoro, cuál es el valor de esos sonidos y darles algunos ejemplos. Fin de cita. Debe hacerse notar que tanto Reyes como Rivas se apoyaron en la gente local para encontrar los sonidos que estaban buscando. Sin embargo, una gran diferencia entre la perspectiva creativa de Reyes y el acercamiento sistemático de Rivas es cómo se relacionan con el medio ambiente o cómo se relacionaban con el medio ambiente. Como afirma Rodríguez Reséndiz, cito, la de Reyes era una participación activa dentro del paisaje sonoro, no solo por seleccionar las locaciones, sino también porque interactuaba con el paisaje. Reyes interactuaba con el entorno de manera que generaba los sonidos que quería, sumándolos al paisaje sonoro. Fin de cita. De esta manera, mientras Reyes estaba dispuesto a crear en el campo tanto los sonidos que necesitaba como los que se imaginaba, Rivas se imaginaba previamente los sonidos que quería y entraba al campo con el objetivo de encontrarlos. Estas dos formas de trabajo nos dejan ver cómo el campo puede ser también diseñado, ya sea como parte de un proceso abierto a la creatividad, invención e imaginación en la que el productor descaradamente admite ser parte del campo, o como resultado de la articulación de piezas fragmentadas en un rompecabezas sonoro previamente imaginado. Se podría argumentar que ese carácter imaginario funciona como una especie de simulacra en el sentido que le da Jean Baudrillard al término, como una representación idealizada hecha de bancos de memoria fragmentados que se adueña y toma el lugar de la realidad. Se vuelve la realidad, la representación. Un buen ejemplo de esta dinámica es la reacción de Rivas y su equipo respecto a los contratiempos encontrados en el campo cuando trabajaban en el paisaje sonoro de Guerrero. Cuando el equipo de producción llegó al campo, se dio cuenta de que, debido a la extrema violencia generada por el narco y la presencia militar que ha afectado el estado de Guerrero en los últimos años, era imposible seguir el plan de producción. Rivas explica que cuando trataron de ir a algunos de los lugares que planeaban visitar, fueron disuadidos por el ejército mexicano, institución que no estaba en posición de garantizar la seguridad de los investigadores. La reacción de Rivas y su equipo, evitar visitar esas áreas, puede haber sido una decisión práctica basada en preocupaciones de seguridad. Sin embargo, deja ver también la ontología fija en la relación al mundo sonoro que esperaban escuchar y una negativa a oír los sonidos de la violencia de la gente de Guerrero que ellos experimentan como el paisaje sonoro real de su vida cotidiana, o al menos un rechazo a incluir esos sonidos como parte del paisaje sonoro que se busca, entre comillas, preservar. Es entendible que un proyecto financiado por el Estado trate de reprimir los sonidos que revelan la crisis de ese Estado y que en lugar de ello celebre una noción romántica e incluso turística de lo que debe ser el sonido de un lugar en particular. Sin embargo, ese no es un defecto menor.
siendo que el ruido de los Kalashnikov o los rifles de asalto AR-15 no solo le permiten a la gente que vive en esas zonas evaluar y mapear sus alrededores, sino también determinar sus rutas y comportamiento cotidiano. Remover los sonidos de la violencia de estos paisajes sonoros de la fonoteca celebra evidentemente al dejar fuera un elemento central en la forma en que la gente entiende su mundo y su sentido de supervivencia. Esta decisión parece contradecir la razón misma de estos paisajes sonoros como puntos de entrada a ciertas subjetividades y epistemologías. El dilema fundamental que enfrenta un proyecto de paisaje sonoro como este es que las condiciones sociales y políticas en las que se desarrolla lo convierten en un oxímoron, lo hacen una imposibilidad y una contradicción en sí mismo. Siguiente transparencia, por favor. Una escucha detallada de las dinámicas que informan los proyectos de mapa sonoro y paisaje sonoro de la fonoteca podría problematizar su aparente transparencia y mostrar el tipo de mediaciones institucionales que idealizan la producción, naturalizan la representación, controlan la circulación y perfilan el consumo de estos productos sonoros. México suena así. El mapa sonoro del país fue un proyecto basado en la participación de la gente, como ya lo mencioné. De inicio, la existencia misma del mapa sonoro fue el resultado de la participación activa de una audiencia que estaba dispuesta a identificar cómo suenan sus lugares más significativos y que podía grabarlos. De esta manera, para asegurar que el público interesado pudiera capturar sus sonidos más queridos, Google llegó a regalar grabadoras digitales de sonido durante el lanzamiento del proyecto. Sin embargo, como he mencionado anteriormente, para finales del 2014 los sonidos urbanos dominaban el mapa, mostrando que por una u otra razón la representación del espacio sonoro mexicano ha sido controlada por sujetos urbanos. Además, el hecho de que los sonidos rurales e indígenas presentes en el mapa hayan sido subidos por miembros del equipo de la fonoteca también indica que existe la posibilidad de que la representación rural que el mapa sonoro de México ofrece pueda ser una fantasía idealizada de la gente de la ciudad. La abundancia de lenguajes indígenas y de danzas rituales entre esos sonidos nos hace pensar que esa idealización urbana también reifica la provincia mexicana de manera esencialista como algo premoderno y algo entrecomillado también auténtico. El problemático arreglo de voces en este mapa sonoro nos puede llevar a preguntarnos sobre las voces a las que el proyecto del paisaje sonoro permite hablar, lo que les deja decir, y aquellas a las que intencionalmente o sin querer silencia. El equipo de producción siempre está listo para apuntar que cada uno de los paisajes sonoros en la serie ha sido producto de un trabajo colaborativo entre miembros del equipo de la fonoteca y personal local. Sin embargo, las voces autoriales de Reyes y Rivas en los paisajes sonoros, así como su poder imaginativo, dominan no solo el producto final, sino también el proceso que lleva a la creación de ese objeto sonoro. Esto es más evidente en el caso del paisaje sonoro de Guerrero, que mencioné, con los problemas de acceso al campo que podrían haber llevado al equipo de producción a cuestionar la validez y autenticidad de su utopía sonora preimaginada. Sin embargo, esto no ocurrió, y no solo por el peligro que suponía tratar de samplear los sonidos cotidianos que los ciudadanos de Guerrero escuchan, sino por la real imposibilidad de siquiera considerar la posibilidad de dicho ambiente sonoro como válido o como sonido de la nación. En realidad, no se ajustaba a los deseos y fantasías imaginarios de los individuos que conforman la fonoteca o a sus socios locales. De hecho, el tipo de imaginario idealizado que controla la producción de estos paisajes sonoros está en sintonía con la retórica que se ha utilizado para promocionar los pueblos mágicos. Siguiente transparencia, por favor. Esto es, como ya saben muy bien ustedes, es un proyecto gubernamental lanzado por la Secretaría de Turismo en el 2001 para alentar el flujo de visitantes a esas áreas del país.
La mercadotecnia gubernamental, en este caso, promociona los citos del sitio del programa, atributos simbólicos, leyendas, historias, hechos trascendentales, vida cotidiana, en suma, la magia que emana en todas y cada una de estas actividades socioculturales. Fin de cita. Siguiente imagen, por favor. Localizados en la intersección entre realismo mágico, estrategia esencialista y preservación de patrimonio, tanto el programa de pueblos mágicos como el proyecto de paisaje sonoro de la Fonoteca Nacional explotan un tipo de simulacra en la que la otredad rearticula el orgullo local y las aspiraciones cosmopolitas dentro de las dinámicas del neoliberalismo globalizado. Un proceso de reificación sonora engloba el proyecto de paisaje sonoro y es particularmente evidente en la grabación y uso de habla y de lenguajes indígenas. Aquí, los sonidos del lenguaje son completamente privados de su valor semántico, siendo valorados como sonidos en peligro de extinción. De esta manera, esos sonidos entran en la maquinaria del simulacro para convertirse en algo solamente en relación a los deseos de escucha del otro. Siguiente transparencia. Podríamos escuchar aquí desde el minuto 3:20 hasta el minuto 4:20 más o menos. Sí, ahí está bien. Ajá. Gracias. Gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente transparencia? Sí. Gracias. Otro aspecto problemático del proyecto del paisaje sonoro es la evidente tensión entre investigadores y gente local. Rivas reconoce que usualmente hay una brecha de conocimiento entre él y la gente de la que quiere obtener consejos que le faciliten la entrada al campo. No me interesa enfocarme en el tono paternalista con el que se explica el que esa gente, cito, lo que es un paisaje sonoro y cuál es el valor de sus sonidos. En lugar de eso, lo que quiero es concentrarme en las implicaciones epistemológicas de esa afirmación. Este incidente no solo muestra el carácter civilizatorio vertical del proyecto de paisaje sonoro y la tácita imposición de la perspectiva del investigador y de alguna forma la manera tácita en que se privilegia de manera crítica el cuerpo de quien realiza el registro sonoro. También nos habla de cómo esa perspectiva puede perseguir sin intención alguna una fragmentación y compartimentalización de la experiencia sensorial de la gente local, que tal vez no la entiende de esa manera, ¿no? El interés de Rivas en el sonido lo lleva a preguntar a la gente si hay algo bueno que escuchar en sus comunidades, forzándolos a concentrarse solo en el aspecto de escucha de una experiencia que muy probablemente sea mucho más multisensorial para ellos. En esos casos, el proyecto de paisaje sonoro podría aparecer como un punto de entrada a una transformación epistémica de la experiencia sensorial, una transformación que obedece a proyectos modernistas occidentales de racionalismo y colonialidad.
Así, la retórica patrimonialista de la fonoteca, aunada a la búsqueda de sonidos de identificación local, allana el camino hacia la naturalización de la identidad. A nivel estratégico, esto puede ayudar a atraer la mirada o escucha de turistas. Sin embargo, también ata inevitablemente a los individuos y a sus aspiraciones a realidades específicas, geográficas, ecológicas y espaciales. De alguna manera, este tipo de dinámicas esencializan a los pueblos indígenas y rurales, reduciéndolos a la otredad misma. Esta actitud se traduce en una serie de estrategias y actividades que reifican acústicamente a los pueblos indígenas y rurales y sus prácticas culturales, transformándolos en fuentes de autenticidad y objetos de deseo que deben poseerse en un intento por generar una retórica de patrimonio nacional. Esta dinámica objetivante es particularmente problemática cuando se lee a la luz del hecho de que los esfuerzos por repatriar muchos de estos sonidos serían inútiles, dado la naturaleza de estas colecciones como copias de archivos anteriores en los que los sonidos fueron separados de su contexto cultural. Además, en muchos casos, los detalles sobre el origen de esos sonidos y las dinámicas particulares que informaron la producción misma de estos archivos se ha perdido en el proceso de cambio de manos de estas colecciones a lo largo del tiempo. Esta situación apunta hacia un proceso de patrimonialización en el que los sonidos son extraídos de su contexto cultural, convertidos en objetos esencializados de consumo cultural y finalmente reapropiados por el Estado-Nación a través del poder legitimador de sus instituciones políticas. La asociación de patrimonialismo e identidad en la lógica de instituciones como la Fonoteca Nacional expone la dinámica engañosa de desposesión y reificación que a menudo informa los proyectos nacionalistas. El caso de la Fonoteca muestra que en lo que respecta al patrimonio, también es el Estado a quien le conviene y corresponde controlar su representación visual y sonora. Siguiente transparencia, por favor. En todas las actividades programadas por la Fonoteca siempre hay un excedente que trasciende el modo de escucha prescrito por la institución. Siempre hay algo que escapa a ese disciplinamiento del oído. A menudo, ese excedente se encuentra en los muchos vacíos y silencios que una escucha detallada nos ayuda a reconocer y a ubicar en el archivo. Una de las actividades programadas regularmente por la Fonoteca con mayor potencial para esa identificación de excedentes son las caminatas sonoras. La ecóloga sonora Hildegard Westerkamp definió la caminata sonora como, cito, cualquier excursión cuyo objetivo principal sea escuchar el entorno, es exponer nuestros oídos a cada sonido a nuestro alrededor, sin importar dónde estamos. Fin de cita. En el 2009, la Fonoteca Nacional fue sede de un encuentro del Foro Mundial de Ecología Acústica en la Ciudad de México. Westerkamp, una de las fundadoras del foro y su presidenta en ese momento, visitó la ciudad para la ocasión y organizó lo que muchos consideran la primera caminata sonora en México. Después del foro, la Fonoteca adoptó las caminatas sonoras como una de sus ofertas regulares. Sobra decir que el concepto de la caminata sonora tuvo que adaptarse ligeramente a la misión más amplia de una institución nacional como la Fonoteca. Así, el sitio web de la Fonoteca describe sus caminatas sonoras como, cito, excursiones sonoras en silencio para escuchar los sonidos de un lugar y apreciarlos como si nunca los hubiéramos escuchado antes. Se realiza bajo la guía de un especialista que enseña al público a conocer, apreciar y valorar las sonoridades circundantes. Fin de cita. En consonancia con la misión pedagógica de la Fonoteca, esta convierte el proyecto de la caminata sonora en un programa de sensibilización guiada que valora más el disciplinamiento de la escucha de su público que sus variadas experiencias y conocimientos auditivos. Así, el carácter patrimonial de la misión de la Fonoteca se impone al de las caminatas sonoras y pidiendo que su público las experimente plena y libremente.
¿Qué podrían perderse estos sujetos al tener un guía que les dice qué y cómo escuchar en lugar de simplemente sumergirse en la experiencia? La última actividad del Seminario de Estudios Sonoros que me llevó a la Fonoteca en el 2013 fue precisamente una caminata sonora. Para evitar o tratar de evitar que mis sesgos influenciaran la apreciación de mis estudiantes, mis únicas instrucciones antes de la caminata fueron que caminaran en completo silencio, se abstuvieran de señalar a sus compañeros cualquier sonido que llamara su atención durante la actividad y que trataran de prestar atención a las fuentes de los sonidos que encontraran interesantes. El ejercicio duró un poco más de 2 horas. Nos llevó desde las aulas y pasillos de la Escuela Nacional de Música de la UNAM hasta las calles de Coyoacán y de regreso. Caminamos por zonas comerciales con mucho tráfico vehicular y por zonas residenciales menos transitadas. Pasamos de plazas e iglesias bucólicas escondidas a zonas turísticas populares y cruzamos mercados y plazas abarrotadas antes de regresar a las aulas y pasillos de la Escuela Nacional de Música. Un silencio profundo llenó el espacio durante varios minutos tras nuestro regreso al aula. Finalmente, uno por uno, comenzamos a compartir nuestras impresiones, las cosas que nos sorprendieron y las que cumplieron nuestras expectativas, la sensación física de la actividad, así como las reacciones afectivas y emocionales que experimentamos. A medida que avanzaba la conversación, se hizo evidente que más que los marcadores de identidad sonora de un lugar determinado, lo que más nos impresionó fueron los momentos en que, al pasar por las ventanas o puertas abiertas de las casas del barrio, los sonidos de la vida doméstica se filtraron a la esfera pública. En cierto modo nos pareció inquietante la forma en que la intimidad cotidiana de esos sonidos interrumpía la comprensión tácita y convencional de lo que debería ser un espacio público y los tipos de comportamiento y experiencias que deberían darle sentido. Esos sonidos de la domesticidad y la vida cotidiana son el tipo de excedentes ocultos en las actividades de la fonoteca que tienen el potencial de trascender y desafiar el modo de escucha prescrito por la institución y la episteme sobre la que se basa dicho régimen auditivo. Uno de los primeros objetivos de la Fonoteca Nacional fue alentar individuos a contribuir al archivo donando materiales personales. Según la guía turística que nos mostró las instalaciones de la Fonoteca y nos explicó las ofertas del proyecto, esto creó un problema porque muchas personas comenzaron a donar materiales que no eran de interés para la institución, incluyendo mixtapes, grabaciones de sonido y video de eventos de la vida cotidiana, quinceañeras, bodas, etcétera. Eran en su mayoría materiales pertenecientes o destinados a ser utilizados en la esfera privada. La guía declaró que en algún momento el equipo de la Fonoteca tuvo que empezar a rechazar estas donaciones. Las ausencias en el archivo de la Fonoteca y los excedentes sin explotar en sus actividades patrocinadas apuntan hacia el potencial epistémico de lo cotidiano. Prestar atención seria a estas ausencias y excedentes también puede ayudar a romper la lógica de los objetos sonoros en el archivo como fetiches ilusorios del pasado, entendiéndolos en cambio como registros poderosos que nos dan acceso a una comprensión afectiva del mundo que nos rodea. Reconociendo la importancia de la vida cotidiana doméstica, el investigador español Julio Arce sugiere que en el contexto de la omnipresencia digital virtual en la que vivimos actualmente, es muy importante prestar atención a las tecnologías digitales que median nuestra interacción con el mundo, registran nuestras prácticas cotidianas de consumo, graban nuestros deseos, anhelos y temores y regulan el desarrollo de nuestras redes sociales y profesionales. Para él, estos big data que generamos para empresas tecnológicas multinacionales como Google, Amazon, Facebook, Instagram, YouTube o Spotify, en nuestras interacciones diarias en Internet, son el archivo más grande de la vida cotidiana en la historia de la humanidad. Al centrarse en las acciones que generan los datos de Internet almacenados en estos archivos, los tipos de prácticas curatoriales que permiten este almacenamiento y las formas activas o pasivas en que la tecnología proporciona formas para su recuperación,
Arce propone una manera de analizar la relevancia de esta documentación de la vida cotidiana. Otra forma de hacerlo es escuchando a conciencia el trabajo de artistas que sortean las restricciones ideológicas de archivos como la Fonoteca, apelando directamente a los archivos virtuales que Arce menciona. Un ejemplo destacado y poderoso es la obra Beast on Necessary Force 1 del 2014, que es una instalación sonora de la artista transdisciplinaria mexicana Luz María Sánchez Cardona. Siguiente transparencia, por favor. Esta obra es parte de Vis, Fuerza Innecesaria, el sonido del México postnacional, una serie más amplia de investigación-creación en la que Sánchez Cardona explora, cito, la violencia provocada por la guerra contra el narco en el México contemporáneo y sus consecuencias en la vida cotidiana de la población civil. Para abordar el tipo de violencia que los mexicanos experimentan en su vida cotidiana, Beast on Necessary Force 1 utiliza 40 autoparlantes portátiles con forma de pistolas Carcal, que al ser activados por el público reproducen bandas sonoras independientes creadas con sonidos de tiroteos de la guerra contra las drogas. Estos sonidos fueron grabados con teléfonos celulares por civiles atrapados en medio de fuego cruzado entre bandas de narcos y policías o militares. Posteriormente se subieron a YouTube para comunicar su experiencia particular dentro de este contexto de violencia explícita. Ahí es donde Sánchez Cardona accedió a ellos. Es revelador que fuera precisamente en uno de los archivos virtuales de la vida cotidiana que Arce discute, donde Sánchez Cardona pudo encontrar y recuperar los mismos sonidos que la Fonoteca expurga de sus paisajes sonoros de México. ¿Podemos escuchar esto, por favor? Espérate, güey. Como quiera, aquí están los moros y está el otro moro. Gracias. La siguiente transparencia, por favor. La proliferación masiva y la expansión ininterrumpida de esos tipos de materiales y prácticas solo puede entenderse en términos de Big Data. Esto nos lleva a un dilema crítico: cómo abordar y lidiar con la potencial infinitud de tal archivo. La situación se complica más cuando pensamos en cómo los tipos de tecnología analógicas y materiales cotidianos predigitales que la Fonoteca ha rechazado en el pasado expandirían sustancialmente la vastedad de un archivo que para efectos prácticos ya es infinito. En este contexto particular, el archivo ya no es el simulacro que amenaza con apoderarse de la realidad. La realidad misma, su totalidad, es el archivo. Todo en el mundo, cada acción, cada lugar, cada objeto, cada palabra, cada sonido, todo lo que hay es parte del archivo. No hay nada más allá del archivo. Siguiente transparencia, por favor. ¿No hay una antes que esta, perdón? Solo tengo la negra. Ok, no, perfecto, está bien. Ajá, esta. Ajá. Jorge Luis Borges prefiguró una eventualidad similar y sus repercusiones afectivas en los seres humanos cuando en su cuento La Biblioteca de Babel imaginó una biblioteca, cito, ilimitada y periódica, compuesta de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, que es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal. Fin de cita. En su ficción, Borges describe la reacción de la gente cuando se proclamó que la biblioteca contenía todos los libros posibles, como de optimismo extremo, porque, cito,
no había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. Fin de cita. Sin embargo, esta euforia fue rápidamente reemplazada por una tristeza extrema ante la intolerable realización de que, cito, algún anaquel en algún hexágono encerraba libros preciosos, pero que esos libros preciosos eran inaccesibles. Fin de cita. En efecto, la única respuesta posible para el entusiasmo del archivista, que se ve facultado con la imposible oportunidad de archivarlo todo, solo puede ser la intensa depresión de comprender que en el caos inconmensurable de un archivo que lo incluye todo, nadie debería poder esperar encontrar nada. Siguiente transparencia, por favor. Por definición, un archivo que lo incluye todo desafiaría el objetivo mismo de cualquier repositorio de este tipo. En lugar de garantizar el acceso a la información, la vastedad de tal archivo lo haría ingobernable y por lo tanto impediría cualquier recuperación sistemática y regulada de sus contenidos. Parecería que un archivo que lo incluye todo es un archivo inútil. Sin embargo, el caos de tal archivo, de tal universo archivístico, ofrece la oportunidad provechosa de abordar sus contenidos de formas novedosas y rizomáticas. En lugar de aspirar al control de un archivo absoluto, se debe tratar de dar sentido a esa totalidad a través de formas específicas en que los objetos y materiales que contiene podrían conectarse según redes rizomáticas imprevistas que nos permiten ver y escuchar diferentes constelaciones del archivo. La Fonoteca Nacional de México es una de esas constelaciones. Independientemente de los hilos retóricos que presentan a la fonoteca como un archivo definido por la especificidad nacional de sus contenidos, la relación entre contenidos y archivo en realidad funciona al revés. Es la misión de la institución la que prescriptivamente conduce a la identificación y agrupación de estos materiales como sonidos de la nación. La fonoteca es por esto así el resultado de una red rizomática de objetos sonoros cuya agrupación se desarrolla a partir de la mirada y retórica nacionalista específica que informa la misión patrimonial del archivo. Y como cualquier constelación rizomática, lo que contiene es tan importante para su identidad como lo que se deja fuera. Los mixtapes, las grabaciones de audio y video caseras, y la memorabilia cotidiana doméstica o semidoméstica que no está ahí, que no puede estar ahí, conforman el punzante excedente del archivo. Estas ausencias invisibilizadas y excedentes plantean preguntas sobre la naturaleza misma del archivo, su estructuración social y su dependencia ontológica de prácticas de escucha y de historias del oído en continuo cambio. Al responder a estos temas críticos, es importante considerar seriamente el potencial del caos implícito en el archivo total como fundamento sobre el cual el desarrollo de una amplia variedad de constelaciones archivísticas no solo es plausible, sino que es deseable. En este contexto, no sería terriblemente sombrío que el proyecto de la Fonoteca pueda continuar reproduciendo las dinámicas verticales que históricamente han caracterizado las lógicas de circulación del conocimiento entre las élites latinoamericanas. Y no lo sería porque en ese universo siempre existiría el potencial de contrarrestar esa historia institucional con constelaciones archivísticas alternativas desarrolladas a partir de la comprensión de que los sonidos patrimoniales de la Fonoteca también pueden ser significativos más allá de la retórica nacionalista reduccionista y esencializada de la institución. Pero para que esas constelaciones alternativas sean visibles o escuchables, es indispensable el desarrollo de una auralidad posnacional. Es en ese potencial aural que se da la oportunidad de acceder a lo inaudito, de desfamiliarizar el archivo para escuchar sus contenidos desde diferentes perspectivas y como parte de nuevas redes y constelaciones relacionales que lo hagan reverberar de maneras más productivas. Que nos indique el camino hacia fórmulas que trasciendan lo que el diseño y estructura del archivo nos conducen normalmente a extraer de él.
Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Vamos a tener a la doctora Ana Cristina como moderadora de las preguntas y muchísimas gracias por esa extraordinaria presentación. Gracias, gracias. Coincido, es una presentación que hacía mucha falta escuchar y tener esta ponderación del paisaje sonoro supuestamente nacional. ¿Alguien quiere tener una intervención? Puede levantar su mano o abrir su micrófono con confianza. No me parece que haya. A ver, en la sección de comentarios, ¿habrán anotado alguna pregunta? Me parecería que sí. Formulario de asistencia, registro. Tenemos una pregunta de Ángela Ivette Zúñiga. ¿Quieres hacerla de viva voz, Ángela? Sí, para el doctor quedé bien impresionada con su exposición, pero tengo una inquietud, ¿hasta dónde estos paisajes sonoros pueden tener un impacto ya sea positivo o negativo en algunas poblaciones? Sí, yo creo que depende de los procesos de circulación, ¿no? De las posibilidades de circulación también. De la familiarización de quien lo escucha con lo que está grabado, ¿no? Creo que uno de los problemas centrales del archivo de los paisajes sonoros es que en muchas ocasiones nos presentan sonoridades como si las sonoridades tuvieran valor en sí mismas, ¿no? No en relación a lo que al bagaje cultural de quien lo escucha, ¿no? A mí me parece que entonces en ese nexo, digamos, en el nexo de la escucha y del conocimiento o falta de conocimiento, donde se podría dar un impacto, ¿no? Donde el paisaje sonoro podría tener un impacto o no. Si hay alguien que lo escucha, que tiene una familiaridad con los sonidos que está escuchando, que tiene una relación afectiva con esos sonidos, tal vez el paisaje pueda ser mucho más emocionalmente fuerte para esa persona, ¿no? Yo imagino, y tal vez haya personas en el público que estén más familiarizadas con ese tipo de tiroteos, ¿no? Por ejemplo, de los sonidos que nos presenta la obra de Sánchez Cardona. Para alguien que está más familiarizado con ellos y que para quien digamos que esos sonidos de alguna manera sirven para guiar sus caminos en la vida cotidiana, por dónde transitar la ciudad en su vida cotidiana, esos sonidos tal vez sean tengan una carga afectiva mucho más fuerte que para alguien que no está familiarizado con ellos, ¿no? Yo siempre me gusta tener cuidado, prefiero tener cuidado con eso porque sé que para algunas personas esos sonidos van a significar algo más, tal vez más fuerte que para otras, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que depende de cómo circulan y entre quiénes circulan esos paisajes que puedan o no tener unas implicaciones negativas o positivas, ¿no? De hecho, doctor, creo que ese tipo de paisajes sonoros puede tener un impacto muy fuerte en el tipo de cultura relacionada con la violencia. ¿Qué tipo de cultura de violencia podemos estar generando, ¿verdad? Con ese tipo de paisajes sonoros, sobre todo en la población infantil o en la población adolescente? Sí, sí. Bueno, sí, creo que aquí uno de los asuntos importantes es precisamente qué es lo que se está conceptualizando como un paisaje sonoro, ¿no? O qué es lo que se pretende hacer que sea, o que sea, digamos, que el trabajo que hace, el trabajo cultural y el trabajo social que hace un paisaje sonoro, ¿no? Tenemos esta definición institucional de lo que debe ser el paisaje sonoro de acuerdo a lo que la fonoteca quiere hacer.
que, como mencioné, obviamente es una misión en la que estos sonidos de la violencia no entran, no son parte de, por distintas razones, ¿no? Y esta, digamos que es una forma de entender lo que es un paisaje sonoro, ¿no? Que es tal vez una forma idealizada. Lo que a mí llama la atención es que esa forma de entenderlo, de esa misión que tiene la fonoteca, y hay una contradicción con la forma en que los hacen, ¿no? Porque ellos pretenden decir que efectivamente están presentando el ambiente sonoro de una región, pero al mismo tiempo, por cuestiones que van más allá de la misión de la fonoteca, están deshaciéndose de ciertas cosas que para la gente sí es muy importante, ¿no? Yo tengo familiares que viven en Tamaulipas, en la frontera, en Matamoros, en Reynosa, y conversando con ellos siempre me dicen, bueno, sí, es que saber dónde se escuchan los tiroteos nos permite evitarlos, ¿no? Saber o comunicarnos entre nosotros para decirnos no vayas hacia allá porque ahorita hay un tiroteo. Entonces, digamos que de alguna manera, esos sonidos son parte fundamental de cómo la gente experimenta sus áreas urbanas, cómo transita sus áreas urbanas, ¿no? Aunque efectivamente no sean tal vez lo más pedagógico, no incluirlos en el tipo de paisajes sonoros que la fonoteca pretende resguardar, ¿no? Sí, quisiera agregar que nos quedan escasos 20 minutos para poder dialogar con nuestro excelente exponente de esta tarde, el doctor Alejandro Madrid, y te doy la palabra, querida Lorena. Muchísimas gracias. A mí me ha impresionado muchísimo también la presentación, ¿no? que nos has hecho favor de brindarnos, conociendo algo de tu trabajo, pero sobre todo en este sentido, viendo cómo la Fonoteca Nacional, pues es, como han sido tantas otras instituciones en México, un instrumento del Estado para crear identidad o para crear cierto sentido de pertenencia y de alguna manera, pues, seguir homogeneizando, ¿no? a la población. Y justo yo nunca lo había pensado como lo estás presentando, ¿no? Estos sonidos de la violencia, Tamaulipas, Michoacán, es cotidiano. Hemos normalizado los sonidos de la violencia y no solamente en términos de las balaceras, la propia música y los contenidos de las letras de estas canciones que están tan populares y la, digamos, y la estética buchona, por así decir, que se ha adoptado en muchas capas de la sociedad sin mayor crítica. A mí me ha sorprendido, Teo, mucho y en ese sentido, ¿habría alguna posibilidad que recomiendas de manera puntual para nosotros desde las universidades? O sea, ¿cómo construyes un archivo muchísimo más, en primer lugar, muchísimo más real, por así decir, mucho más representativo de la realidad mexicana, a nivel, quizá, no sé si de las universidades, si hay algunos ejemplos que ya existan, porque quizá estamos mucho más, en el caso de nosotras en la Facultad de Historia, en Filosofía, en la Universidad de Michoacán, algunos otros colegas de otros países que se han unido ahora a escucharte, pero estamos mucho más familiarizados con el rescate, la preservación de las lenguas, de las literaturas, de los pueblos originarios, por ejemplo. Uh-huh. Pero eso es otra área, otra arista que también, por supuesto, es valiosísima y en ese sentido, ¿qué recomendarías? Y puedes dar algunos ejemplos de quién lo está llevando a cabo, más allá del artista, en fin. Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas que es muy importante es precisamente abrir los espacios a que gente que, digamos, que está escuchando cosas, que está articulando experiencias más allá de digamos, que los discursos de las instituciones pueda participar, ¿no? Yo creo que la Fonoteca Nacional ahora está dirigida por Tito Rivas, que es uno de los que fue de los que trabajaron en este proyecto
los paisajes sonoros. Y una de las cosas que él ha hecho es abrir este espacio, ¿no? Digo, la Fonoteca tiene una misión institucional que es muy difícil de contrarrestar, ¿no? Porque, digo, el discurso nacionalista detrás de ella es la misión de la institución, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que es importante que ha hecho Rivas es entender que hay estos, digamos que estos problemas en el discurso de la institución y aun cuando él no pueda atacarlos directamente porque no puede ir en contra de la misión de la institución, pero al menos dejar abierta la posibilidad de que alguien más lo haga, ¿no? Y que lo haga dentro de los espacios institucionales. En el libro hablo un poco más de un par de proyectos que se insertan en la Fonoteca de alguna manera generando tensión y ruido, ¿no? Con lo que la Fonoteca pretende hacer. Entonces, esas serían las cosas que creo que serán importantes, que las instituciones tuvieran presente la problemática que sus propios discursos fundacionales conllevan, ¿no? Y bueno, que hagan lo que puedan al respecto. También quería mencionar un poco lo que decías acerca de los sonidos de las lenguas originales, ¿no? El proyecto, la forma en que tú lo planteas es muy diferente a como, por ejemplo, se ve en este paisaje sonoro, ¿no? En este paisaje sonoro, de repente tenemos este momento en que se escucha una lengua indígena que lo más probable es que sea una versión de maya, pero no sabemos qué es, ¿no? No sabemos si es lacandón, no sabemos si es chontá, no sabemos nada de nada. Y si no entendemos, tampoco entendemos ni siquiera lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, ahí lo que me permite a mí ver es que hay una, digamos, de alguna manera hay una reificación del sonido del lenguaje, ¿no? No tanto por la significación para las comunidades que lo hablan, para las cuales ellos obviamente lo utilizan como una forma de comunicación, sino para volverlo un objeto que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ya al quitarle su valor semántico, su posibilidad de ser una herramienta de comunicación se pierde completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere preservar en ese caso, ¿no? Y ahí ya entramos tal vez de nuevo a una de las posibles soluciones a la pregunta que nos hacías, ¿no? ¿Qué hacer para que estas instituciones se den cuenta de estos problemas, ¿no? Y creo que una de ellas es de nuevo, darle el acceso a esta gente que está pensando en esas prácticas de una manera diferente, ¿no? A como la institución la está pensando. Y vuelvo a tomar la palabra, Cristi. A mí me sorprende mucho, ¿no? En este caso, el tema de las lenguas indígenas y del racismo institucional, por supuesto, y me lleva a pensar en los sonidos, por ejemplo, en esta apropiación que hay, ¿no? En Michoacán tenemos, bueno, hay 4 o 5 pueblos indígenas, pero en el caso del canto tradicional purépecha ha sido inscrito en la lista representativa de la humanidad, ¿no? Del patrimonio intangible de la humanidad. Y de repente vemos completamente despojados de significado la reproducción de estos sonidos en productos hasta de Hollywood, ¿no? En películas hay una creo que con Jennifer López y hay otra que salió de Nickelodeon y en donde se habla en purépecha y se presenta por ahí alguna pirecua de fondo, pero despojadas completamente, no solamente del significado, sino también de un reconocimiento, ¿no? Hacia el pueblo, ¿no? Que es el poseedor de esta riqueza cultural y de la menor reconocimiento de no solamente al pueblo, sino a los pireris, ¿no? En este caso a los cantores, en fin. Entonces hay toda una problemática y tienes toda la razón, o sea, y por supuesto, y también los pueblos están actuando, ¿no? Que no necesariamente vendrá de las instituciones oficiales, sino de los propios pueblos, ¿no? Están actuando para tratar de que se valore de otra manera y se reconozca de manera justa su patrimonio.
Ya. Bueno, yo creo que, por ejemplo, hay algo que sería muy interesante, sería precisamente que las instituciones abrían el espacio para que estas comunidades hicieran lo que ellas quieren hacer con la institución, ¿no? Uno de los capítulos del libro trata precisamente sobre un proceso de repatriación de grabaciones hechas a principios del siglo XX de comunidades Wixárika y Nayeri, que se están preservadas en un archivo en Berlín. Y después de un proceso muy largo, burocrático, entre un grupo de intelectuales mexicanos y el grupo que regía o que dirigía este archivo en Berlín, finalmente se logró que se repatriaran estos sonidos, ¿no? Hay muchas, ese capítulo en particular del libro habla sobre muchas cuestiones que son problemáticas del proceso, ¿no? Que van desde el patrimonio, la idea del patrimonio mexicano y de alguna manera cuál es la relación de estas comunidades indígenas con la idea, digamos, más hegemónica de cuál es el patrimonio mexicano. Estas prácticas de ellos que son tan particulares califican como patrimonio mexicano, o qué es lo que pasa cuando se convierten en patrimonio mexicano. Puede ser un lado del proyecto, del problema. Otro lado del problema era que los objetos donde estaban grabadas estas cantos indígenas eran considerados patrimonio por el gobierno alemán, porque eran objetos que eran, los objetos mismos, los cilindros de cera, eran objetos alemanes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la contradicción de qué es lo que el archivo está manteniendo el objeto o está manteniendo lo que está dentro del objeto grabado. Y bueno, la cuestión es que había muchas aristas dentro del problema. Lo interesante es cuando se llevan finalmente esos cantos a las comunidades Wixárika y Nayeri, es que las comunidades no los escuchan como de ellos. Cuando los reciben dicen, bueno, estos cantos se parecen un poco a nuestros cantos, pero no son de nosotros, a lo mejor son de alguna comunidad vecina, pero de nosotros no son. Y ella, la antropóloga que lo hizo, que se llama Margarita Valdovinos, llevó estos sonidos a las comunidades donde habían sido grabadas y a que las escucharan familiares, nietos o bisnietos de quienes las habían grabado originalmente, ¿no? Pero obviamente lo que sucedió es que en los procesos de grabación hay cosas que se pierden, porque hay una razón de nuevo del archivo. El archivo quiere conservar algo, ¿no? El archivista alemán que grabó esas grabaciones quería conservar algo en particular y no le interesaba conservar otras cosas que son partes fundamentales de la práctica. Y cuando regresan ya estos objetos, estas prácticas ya vueltas objetos a las comunidades, ellos no los reconocen porque muchas de las cosas que para ellos son centrales no están ahí ya, ¿no? Fueron perdidas en el proceso de mediación de la grabación. Entonces, bueno, nada más para mencionar que estos procesos de repatriación también son sumamente problemáticos, pero son esenciales porque al final la razón por la cual estos materiales fueron o querían ser repatriados por los intelectuales mexicanos era porque ellos pensaban que iban a ser utilizados de cierta manera por las comunidades, pero al final las comunidades terminaron usándolos como ellos quisieron, que no eran la forma en que los intelectuales pensaban que se debía hacer, ¿no? Pero eso creo que es otro punto de entrada importantísimo a qué hacer, cómo estas instituciones pueden de alguna manera sobrepasar sus limitaciones, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que al final de la plática ha sido sumamente clara esta convocatoria a la oralidad, a que se abran los espacios de oralidad que sí le den sentido a lo que está registrado, invocando también lo que se dejó fuera y que el diálogo sea fructífero con estas instituciones que están tratando de, pues eso, afianzar una imagen, afianzar un estereotipo y de alguna manera, pues también
utilizando recursos públicos para esto. Entonces, yo creo que es muy, muy necesario, pertinente el reclamo de abrir estos espacios para que la oralidad se entreteja en esto que ha quedado registrado, trayendo lo que es relevante para las comunidades hoy día y sabiendo que esto es un proceso dinámico y cambiante. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra antes de cerrar este extraordinario seminario y año? Sí, adelante, Carmen Alicia, cómo no, adelante. Creo que está silenciada. Sí, sí. Bueno, ya, perdón. No, nada más para felicitarlo porque me pareció interesantísimo un tema que la verdad no estoy muy adentrada en él, pero que me pareció muy ilustrativo, interesante, aportativo, y felicitarlo por lo mismo. Muchas gracias. Bien, si no hay otra pregunta o intervención, quiero darle la palabra a mi querida colega Tsutsuki Heredia Pacheco, que está ahí con Ana Lau. Saludarlas, agradecerle a Ana Lau todo su esfuerzo, toda su competencia. Y adelante para el cierre, Tsutsuki. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues nada más agradecerle al doctor Alejandro Madrid, así como a todos los conferencistas que participaron durante esta emisión, su generosidad, su disponibilidad, todos los conocimientos y las reflexiones que sin duda dejaron en cada una y cada uno de nosotros. También quiero aprovechar para agradecer a Ana Laura Orozco, a Jessy Martínez, por todo su apoyo en la parte logística y técnica de este seminario. Agradecer a cada una y cada uno de nuestros acompañantes durante todas estas conferencias. Aprovechar para mandarles un caluroso abrazo a mis colegas y amigas Lorena Ojeda y Ana Cristina Ramírez, que con Cristi somos vecinas y pareciera que nos pudiéramos ver todos los días, pero cada quien anda en sus cosas y rara vez podemos coincidir. Entonces aprovecho para mandarles también un cálido abrazo y un agradecimiento. Y bueno, desearles a todos, a todas, que pues el próximo año sea mejor, mucho mejor que este, y que nos encuentre más sensibles, más receptivos a las biofonías, a las antropofonías también, que nos lleven a ser más conscientes y mejores seres humanos con los otros y con nosotros mismos. Me piden leer acá también los comentarios. Se están despidiendo también quienes nos han acompañado a lo largo de estos meses. Nos dice Ángela Ibed, excelente conferencia. En Honduras estamos lejos de una fonoteca. Tenemos que recuperar la música del siglo XX y no digamos del XIX. Andrea Luisa de Oliveira nos dice muchas gracias. Excelente, doctor Alejandro Madrid. Y Ben nos dice también que muy enriquecedor su conferencia, doctor. Pues no nos resta más que agradecerles. No sé si quiera comentar algo, doctor Madrid. Sí, quiero algo rapidito. Les dejé ahí en los comentarios la liga al libro. El libro está en Open Access, entonces lo pueden bajar, lo pueden, es gratuito y lo pueden ahí. Que es el segundo capítulo es la versión más amplia de lo que leí hoy, ¿no? Muchísimas gracias, pues excelente regalo que nos acaba de dar el doctor. Bueno, pues un abrazo, un cálido abrazo a todas, a todos, que tengan felices fiestas y les esperamos el próximo año en nuestra siguiente emisión. Muchísimas gracias. Gracias a la profesora Ojeda Dávila, gracias a Tsutsuki, gracias a la profesora Ramírez, muchas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias, doctor. Y estamos en comunicación también para hacer llegar la constancia y el agradecimiento formal
universitario. Muchas gracias y felices fiestas. Gracias, gracias, que estén muy bien. Lorena, ya vente. Ya te esperamos. Gracias. Bye.